Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. Como todos saben, chicos, el día de hoy tuvimos las notas del parche y por fin nos presentaron a Maui, el héroe de Hawái. Así que el día de hoy vamos a repasar cada una de sus habilidades para que cuando ya esté disponible estén listos para usarlo. Recuerden que Maui estará disponible el día 18 de octubre. Ahora sí, comencemos a ver sus habilidades, comenzando al igual que siempre con su pasiva llamada Manai Kalani. En esta vamos a ver que cuando un dios enemigo está afectado por control de masas fuertes cerca de Maui, estos van a quedar marcados durante el control de masas y durante 2 segundos adicionales después. Si Maui los ataca de forma básica con esta marca, su siguiente ataque básico se va a ver potenciado. Además, cualquier dios golpeado por el ataque básico mejorado de Maui también es atraído hacia él. Esta pasiva tiene un tiempo de reactivación de 10 segundos. Así que, como están viendo, una pasiva interesante que nos va a permitir potenciar un poco a Maui y a su vez atraer el enemigo hacia nosotros. Su habilidad número 1 se llama Maestro Pescador. En este caso dice que Maui va a cargar, hace girar su anzuelo y lo prepara para ir más lejos cuanto más carga. Cuando vuelve a disparar, el proyectil daña a los enemigos y se detiene en el primer dios golpeado. Si Maui golpea a un dios enemigo, lo que va a hacer es atraerlo, lo va a paralizar y lo va a lanzar a sí mismo durante 1,5 segundos. Una particularidad de esto es que Maui va a poder cancelar esta habilidad en cualquier momento. Así que sumamos otra habilidad interesante. No solamente vamos a poder golpear a los enemigos si lo alcanzamos a dañar, sino que también la posibilidad de paralizarlos y lanzarlos hacia sí mismos. Vamos a sumar también su habilidad número 2, llamado Ulua Místico. En este caso, Maui lanza un Ulua hecho de agua mágica que explota al aterrizar y otorga a todos los dioses aliados durante 35 unidades, protecciones y velocidad de movimiento. Esto durante 5 segundos. El Ulua crea un pilar de agua que dura 10 segundos. Si un dios aliado se para en el agua durante 1 segundo, se forma una burbuja a su alrededor y lo lleva a la ubicación de Maui. Mucho ojo a esta habilidad, donde recibe protección y velocidad de movimiento durante 5 segundos. Si Maui sale del radio de aura y ningún aliado interactúa con el agua, se va a terminar destruyendo. Así que, como ven, chicos, esta sin duda es una herramienta genial que nos va a permitir cazar al enemigo, poder hacer gankeos geniales, no solamente si estamos usando a Maui en la línea de solo, sino que también en la línea de dúo, para que rápidamente la DC o el jungla lleguen a nuestro punto y poder rematar al enemigo. Así que creo que es una particularidad interesante este tipo de teletransportación que vamos a permitir con esta habilidad. Así que sin dudas va a ser muy interesante verlo en el meta y ver qué tal se acopla a la línea de dúo o a la línea de solo. Pero sin dudas es una herramienta genial para todo tipo de gankeos. Pasando a su habilidad número 3, tenemos el ataque solar. En este caso, Maui salta, engancha su anzuelo en un rayo de sol, se balancea de un lado a otro antes de saltar de la cuerda y clavar su gancho en el suelo, lo que daña y aturde a todos los enemigos en el área. Mientras se balancea, Maui puede reactivar esta habilidad en cualquier momento para saltar antes. 100% una habilidad que tenía que estar, haciendo alusión obviamente al lore de Maui. Lo genial aquí que no solamente vamos a provocar daño al enemigo, sino que también vamos a tener la opción de aturdir a todos los enemigos en el área. Esto va a venir muy bien para entrar dentro de una teamfight y poder marcar el ritmo de las peleas. Así que va a ser una muy buena opción para entrar en batalla en todo momento. Y por último, vamos a pasar a hablar de su ultimate, llamada Desprendimiento de Tierra. En este caso, Maui selecciona un área, se vuelve inmune al control de masas y salta en el aire. Lanza su anzuelo al área objetivo y levanta una isla, lanzando por los aires a todos los enemigos en el área y obviamente los atrae al frente de él.
la isla permanece en el campo de batalla y bloquea el movimiento del jugador durante 4 segundos. Maui puede reactivar esta habilidad para destruir la isla antes de tiempo, es decir que no hace falta que esté todo el tiempo esta isla, sino que en cualquier momento Maui puede activar nuevamente la habilidad y quitarlo del campo de batalla. Así que como ven chicos, como lo vimos en el video de presentación, Maui va a poder levantar una isla muy fiel a su lore y provocar, como les digo, esta opción de poder lanzar en el aire a los enemigos. Lo genial aquí es que vamos a poder atraer a todos hacia nosotros para que obviamente podamos armar una teamfight y que todos nuestros compañeros puedan atacar en bloque. Sin dudas, esta habilidad junto con la habilidad de ataque solar van a permitir una teamfight genial, donde aquí la idea es que el enemigo nos haga daño a nosotros y que todos nuestros compañeros enfoquen sus cañones hacia todo el team enemigo. Así que chicos, como están viendo, Maui pinta que va a ser un gran soporte, un gran tanque para el equipo, donde no solamente va a poder enraizar, atraer a los compañeros, sino que también va a tener la opción de atraer a los compañeros para rápidamente incorporarse a las diferentes batallas. Sin dudas es un dios o un personaje único que no habíamos visto todavía en Smite y que sin dudas va a ser el favorito de muchos. Creo que es un personaje súper entretenido y divertido de utilizar en Smite y como les digo va a ser el guardián favorito de todos a partir de ahora. Así que como ven chicos, tenemos habilidades muy buenas, un personaje que como les digo va a pintar estar siempre al frente de las batallas y marcando cada una de las teamfights. Así que ya saben que el día 18 de octubre estará disponible para poder disfrutar de este personaje. Ahora me resta saber qué opinan ustedes a partir de todas sus habilidades. ¿Es lo que esperaban? ¿Piensan que va a estar muy roto? Espero todos sus comentarios abajo. Así que nos vemos en el próximo video.